esta parte nos dedicaremos a los muestreos estratificados por conglomerados y en etapas. Comenzaremos por los estratificados, recordando que un estrato es un subgrupo de unidades de la población en estudio con una característica en común. Por ejemplo, se puede estratificar por raza, edad, sistema productivo u otros criterios. Se justifica estratificar cuando se sabe que el criterio para hacerlo afecta la distribución de lo que se quiere estudiar. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la frecuencia de cáncer de ojo en bovinos, podríamos estratificar por raza. Un estrato serían las razas con ojos pigmentados y otros con ojos no pigmentados. Pero nuestro objetivo sería estimar la prevalencia en toda la población. Todos los estratos deben estar representados en la muestra. Además, es aconsejable utilizar fracciones de muestreo para cada estrato proporcionales a su distribución en la población en estudio, dado que esto simplifica los cálculos. Esto significa que si un estrato incluye al 15% de la población, debería representar el 15% de la muestra. Y si la principal razón para estratificar es la reducción de la variabilidad del muestreo, dado que también se puede estratificar con finalidades operativas, entonces sería aconsejable no exceder los 4 o 5 estratos. Los beneficios de la estratificación son mayores a medida que la variabilidad entre los estratos aumenta y la variabilidad dentro de los estratos disminuye. Esto significa que las unidades dentro de cada estrato son muy parecidas entre sí y a la vez muy diferentes entre estratos. El principal beneficio de la estratificación es que reduce la variabilidad de los resultados, lo que llamamos el error aleatorio, y aumenta su precisión o repetibilidad. Por lo tanto, y dado que uno no quiere más precisión, se puede reducir el tamaño de la muestra. El error estándar se calcula con esta fórmula. Una vez que se tiene el valor del error estándar, el intervalo de confianza se calcula de la misma manera que en el muestreo aleatorio simple. De esta fórmula, además, se deriva el tamaño del cálculo de muestra. Veremos más adelante cómo calcular el tamaño de muestra utilizando el programa Promesa. Veamos ahora el muestreo por conglomerados. Un conglomerado es un grupo natural o por conveniencia de unidades que poseen una o más características en común. Probablemente el ejemplo más típico sea el de un establecimiento. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un número de conglomerados de la población en estudio y luego realizar un censo dentro de cada uno. El diseño en etapas es cuando en vez de realizar un censo dentro de cada conglomerado, se realiza un muestreo. O sea, en vez de seleccionar a todas las unidades, solo se seleccionan algunas. El muestreo por conglomerados incrementa la variabilidad de los resultados y el muestreo en etapas la incrementa aún más, o sea que se pierde precisión. Como eso no se puede aceptar, la pérdida de precisión se recupera incrementando el tamaño de muestra. La variabilidad disminuye a medida que aumenta la variabilidad dentro de los conglomerados y disminuye la variabilidad entre conglomerados. Es decir, cuando los conglomerados son muy heterogéneos en su interior, pero a la vez son muy parecidos entre sí.
Esta fórmula, que haría empalidecer a Einstein, es la del error estándar de un muestreo por conglomerados. Y desde ella se deriva el cálculo del tamaño de muestra para este tipo de diseño. Veremos más adelante cómo calcular el tamaño de muestra utilizando el programa Promesa. Dijimos varias veces que en estos muestreos se pierde precisión y que por lo tanto era necesario incrementar el tamaño de muestra. ¿Cuáles son sus ventajas entonces? Son básicamente operativas. En primer lugar, en la mayoría de los casos es más fácil obtener la lista de conglomerados que la lista de animales. Esto es particularmente así cuando hablamos de hacer un muestreo a gran escala, a nivel de distrito, región o país. La lista de los establecimientos ganaderos suele existir, pero la lista de todos los animales no. En cuanto a la toma de muestras, generalmente es menos costoso tomar muestras de muchos individuos en pocos conglomerados que lo opuesto. Estos 3 puntos son para recordar. La estratificación mejora la precisión. El muestreo por conglomerados reduce la precisión y ninguno de los dos métodos afecta la exactitud. Ahora nos tomamos un descanso que ya me dio ganas de toser y seguimos en un rato.